Carnes, vamos a comenzar con el episodio número 3 de Criptomonedas 101 titulado Donde llevo el registro de criptos. Vamos a conocer CoinGecko y CoinMarketCap. Sin más, comenzamos. Bienvenido a CryptoCarnes, vámonos directamente a lo que viene siendo este tutorial. Muchos nos han preguntado cómo o dónde puedo básicamente llevar un registro de las criptos que tengo y de los cambios que ha tenido con un mes a otro o simplemente el día al día. Bueno, como dice el título, como lo viste básicamente en la imagen principal, te vamos a dar dos opciones que utilizamos nosotros y que son herramientas muy fáciles. Aquí, como puedes ver, tenemos a CoinMarketCap y a CoinGecko. Ambas ya las debes de conocer porque estas dos páginas se dedican básicamente a ver cómo está el estado o el costo de cada una de las criptos en el mercado en este momento. Esa es como su función número uno. Por decir, aquí puedes ver que nos dice cuánto está Bitcoin, Ethereum, que está en 41.899, que está obviamente en bajada, y te da el market cap y diferentes obviamente cifras para que tú te puedas guiar en cómo está el volumen del mismo. Pero de la misma forma, déjate muestro CoinMarketCap, igual se dedica a eso, a ver cuál es el valor de las criptos tal cual, sus diferentes variables y todo. Pero como decía, aparte de eso, tienen muchas más funciones. Primero y antes que nada, hazte obviamente una cuenta dentro de CoinMarketCap. Una vez que haces tu cuenta, haces login y te vas a ir, en CoinGecko, y te vas a ir directamente a tu usuario. En tu usuario, si te das cuenta, aparece la opción que dice portafolio o portfolio. Le vas a dar clic y te va a llevar obviamente a la opción para que tú hagas tu propio portafolio sin ningún problema. Aquí puedes ver que yo hice un portafolio en el 2021 en junio. Yo los voy llevando por títulos cada que me acuerdo y obviamente voy viendo o podía ver cuánto es lo que tenía en ese entonces. Aquí, que nos da a entender, para junio del 2021 básicamente, si yo no hubiera movido nada y me hubiera quedado hasta este momento con los galas que tenía en ese momento, más el Ethereum, más lo que yo tenía en USDT, BitChain, Ecomi, Casper, Clover, bla bla bla, todas las tokens que tenían hasta ese momento, si no las hubiera movido, no las hubiera vendido, mi portafolio ahorita tendría un balance de $83,000, ¿ok? Y aquí te dice obviamente cuánto es lo que has ganado, cuánto lo que has perdido con el movimiento del tiempo y demás. Básicamente $15,000, 608 ha sido una ganancia del 23%, pero esto lo va cambiando básicamente cada mes a diario. Y junto con eso tú puedes ir creando diferentes portafolios. Ejemplo, repito, esto es lo que yo tenía en junio, y si no lo hubiera movido, al día de hoy, al 7 de enero del 2022, yo tendría este capital. Pero lo moví por desesperado, nervioso, etcétera, proyectos y todo. En julio cambió mi balance y hice otro portafolio para obviamente ver las diferentes métricas. A lo mejor gasté en un proyecto de videojuegos, a lo mejor compré otras criptos, y bueno, aquí si me hubiera aguantado en julio con los cambios que hice, tendría un balance de $98,000. Todo esto, repito, el portafolio que te da CoinGecko o CoinMarketCap te sirve para ir viendo estas métricas. Y bueno, ahorita que ya es el futuro, ya estamos en enero de 2022, me permite ver lo tonto que fui al haber vendido y haber hecho tantos movimientos, ¿no? Pero digo, te sirve para seguir todas esas métricas. En julio, si no hubiera movido nada, me hubiera esperado hasta enero, tendría básicamente $100,000. En agosto hice algunos movimientos, ahí empecé a hacer movimientos como loco. Y igual, digo, voy poniendo yo cada una de mis tokens, voy poniendo obviamente cuál es la diferencia de uno al otro. Ahí serían 105. En septiembre creo que no se puso. Ahí va. Septiembre.
Ya vieron, aquí tengo 40,000 y lo que te indica básicamente es que el movimiento que yo hice de agosto a septiembre, obviamente perdí básicamente $60,000 porque seguramente compré en algunos proyectos o porque a lo mejor sacaste de tu dinero cripto a fiat. Pero los portafolios te permiten ir viendo todos esos movimientos y llevar una estructura, un orden por completo. De la misma forma, aunque hayas perdido o ganado dinero, te van a dejar ver esos éxitos y esos fracasos que te van a ayudar obviamente a madurar. ¿Te das cuenta? Yo perdí en septiembre perdí mucho comparado con agosto. Obviamente me enojé conmigo mismo y en octubre empecé, pues, obviamente echarle más ganas para no volverlo a arruinar. Pero bueno, esto te permite el portafolio. Esta herramienta te la da CoinGecko de manera gratuita. ¿Y cómo hago mi portafolio? Ya me hablaste de lo que tienes, ya me hablaste de lo que pasó. ¿Cómo hago? Repito, te vas a meter al usuario, le vas a dar clic a portafolio y si tú quieres crear un nuevo portafolio, es muy simple, es muy rápido. Le vas a dar básicamente a la flechita y crear portafolio, create portfolio. Le vas a poner tu nombre, aquí le vamos a poner enero 2022. Vamos a dar clic en crear. Aquí dice, ya la creó de manera satisfactoria, successful. Si yo abro aquí puedo ver que ya está mi pestaña de mi portafolio de enero. Me voy a pasar para enero. Ya estoy en enero 2022 y si te das cuenta, obviamente está vacía. Para poder agregar una moneda, un token, lo que tienes que hacer es darle clic en Add New Coin. Le vas a dar clic en Add New Coin, agregar un coin nuevo, una moneda nueva. Y puedes buscar la moneda que tú quieras, obviamente mientras esté registrada dentro de CoinGecko. Vamos a buscar por decir Townstar. Townstar, ahí tengo el Town. La vas a agregar obviamente como moneda nueva, se agrega automáticamente, pero obviamente indica que no tienes nada, holding 0 porque no he agregado cuánto tengo de Towns. Para agregar finalmente cuánto tienes en este momento, le vas a dar clic en más, que si te das cuenta ahí dice Add Transaction, agregar transacción. Ya vas a agregar aquí, ¿sabes qué? Ahorita tengo, no sé, ejemplo, tengo 5,000 Towns. Te va a decir cuánto cuesta ahorita y te va a marcar una estampa de tiempo obviamente para que sepas cuándo lo hiciste y demás, por si estás manejando diferentes carteras y quieres borrar o mover de alguna, lo puedes hacer en un futuro. ¿Ok? Le das Submit y automáticamente te das cuenta, ya en tu portafolio registra que tienes 5,000 Towns con un valor de $2,907 y ya tu portafolio empieza a dibujar el balance que tienes actualmente. Es muy sencillo, te soy sincero. Si tú estás, no sé, trabajando en la oficina o demás y llega alguien, puedes obviamente esconder las cifras o lo puedes ver en formato de pastelito. Obviamente el 100% va a ser ahorita Townstar. Está muy simple y muy fácil de usar, ¿ok? Lo único obviamente es que le dediques tiempo como cualquier cosa. Lo puedes también ver en bloques para ver quién es el que tiene más. Repito, ahorita el que más tiene es Townstar. Y listo, digo, no hay mucho que hacer. Es una herramienta muy útil, ¿ok? Entonces repito, para agregar una moneda nueva a lo que viene siendo el portafolio de CoinGecko, Add New Coin, que es agregar nueva moneda, le vas a dar clic, te aparece un listado, un buscador de monedas, le vas a poner la que tú estés usando, la que quieras ingresar. En este caso vamos a poner Block de Blocktopia, le doy clic, lo va a agregar a tu portafolio, aquí se va a agregar en este listado en un momento, ya aparece como Blocktopia, tengo 00. Hay que agregarle la cantidad de blocks que tú tengas, ¿no? Si te das cuenta, CoinGecko te agrega el portafolio o te lo va arreglando de el mayor que tienes al menor, ¿ok? Así lo va a hacer para que tú sepas en dónde tienes más inversión. Para agregar, clic en el más, agregar transactions, add transaction y le voy a poner la cantidad de blocks que tengo. No sé, le voy a poner 48,000, ¿ok? Recuerda, te registra costo del momento, cuánto vale, la hora, submit. Y automáticamente CoinGecko lo hace todo por ti, te lo agrega aquí, te lo suma a tu balance total y listo, ya lo tienes. Y te repito, ahorita puedes empezar a hacerlo en enero, lleva obviamente tu registro de cada uno de los movimientos y le puedes hacer tal y cual yo lo empecé a hacer en junio del 2021 y viste que me pude dar cuenta de el movimiento que obviamente me desbalanceó de agosto a septiembre. Entonces tú lo puedes hacer, lo puedes seguir sin ningún problema y te va a servir de mucho. Aquí puedes llevar básicamente un registro de todos tus tokens sin ningún problema. Ahora, CoinMarketCap. CoinMarketCap
Es básicamente el primo gemelo de CoinGecko. Las dos compañías se dedican a lo mismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hago aquí? Igual, primero créate tu cuenta, ¿ok? Haz sign up, tu correo, tu contraseña. Y una vez que la hayas creado, vas a tener tu usuario. Aquí tengo mi usuario, CryptoCarnes, bla 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 bla. Y dentro de este usuario aparece, si te das cuenta, portfolio o portafolio. Tú le das clic ahí sin ningún problema y te va a mandar al portafolio donde tú vas a poder crear tu portafolio sin ningún problema. Y aquí te puedes dar cuenta. Yo creo un portafolio. Aquí está la información donde tú puedes ver básicamente el portafolio, cuánto tienes, que es el portafolio principal, donde me indica que mi balance actual es de $14,466 y me indica algunos de los tokens que metí. Como yo al título del portafolio no le puse mes, soy sincero, no me acuerdo qué mes es este, pero tenía Chromia, seguramente fue marzo o febrero del año pasado. Entonces, para marzo tenía ese dinero. Como viste, para agosto logré que creciera, pero las criptomonedas son muy volátiles. En septiembre básicamente perdí la mitad y ahorita estamos en ese balance. Y igual, si quiero crear un portafolio nuevo, porque supongamos que este es diciembre, en lo que viene siendo CoinMarketCap, le voy a dar clic directamente a Create Portfolio, crear portafolio. Le vas a dar un clic muy sencillo y le vas a poner igual tu título. En este caso, enero 2022. Es el portafolio de enero 2022. Te metes al portafolio sin ningún problema. Y igual te lo puso del lado izquierdo. Te vas a enero. Vete a enero. No te vayas a quedar en el portafolio anterior. Siempre fíjate en cuál estás. Tiene una palomita azul. Y le vas a dar agregar moneda porque te está indicando el portafolio está vacío. This portfolio is empty. Le vas a dar add new. Y vas a buscar básicamente la moneda que tú quieras. Aquí está Solana, le voy a dar clic y igual. La cantidad, vamos a poner que tenemos 500 pues imaginativamente. Que te dice cuánto vale cada una. Le das a Transaction, agregar transacción. Cambian un poco las palabras de uno a otro. Pero igual, te lo va a agregar directamente al portafolio. ¿Ok? Ojalá tuviera 500 Solanas, imagínense. Solana hace un año estaba como en $1 o algo así. Si hubieran comprado 500 Solanas, hoy tendrían $70,000. Wow. Entonces, si te das cuenta, ya aquí te lo agrega. Your assets, básicamente tus activos. Solana Sol, precio 139. Dije que tenía 500 monedas, aquí está, con un valor de tal. Y te lo va agregando igual en tus activos y te va poniendo obviamente una gráfica de ganancia y demás para que no tengas problemas. Igual puedes cambiarlo para ver quién tiene más alocación o por estadísticas. No hay ningún problema, pero es muy similar. La idea obviamente es que tú vayas agregando tus diferentes criptomonedas. A lo mejor voy a agregar Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto tengo? Tengo 2 Bitcoins. Agregar transacción, lo va a agregar. Igual te va a poner como en CoinGecko, del que tienes más o el que tiene más valor en este momento hasta arriba y el que vale menos va a estar hasta abajo. Pero igual te va poniendo todas las alocaciones, las estadísticas o lo puedes ver en chart, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Repito, que te sirven como herramientas para llevar un registro de las criptomonedas, para que no te pierdas, para que sepas cómo acabaste un mes o cómo iniciaste uno y te des cuenta de los movimientos que hiciste, dónde cometiste buenos movimientos y dónde fracasaste. Recuerda, los fracasos no son malos siempre y cuando los sepas resolver, comprender y actúes con el siguiente paso indicado, ¿ok? Es muy sencillo lo que vimos ahorita. Ya viste, no tiene absolutamente nada de complicado. Te recomendamos que utilices estas herramientas. Te recomendamos que seas obviamente muy disciplinado con las criptos. Y el tiempo te va a ir dando. El tiempo te va a ir dando esas lecciones para que tú lo puedas aprender de una manera mucho más adecuada. ¿Ok? Resumo rápidamente CoinMarketCap. Si me voy a la página principal y quieres llegar al portafolio, te vas básicamente a tu usuario está aquí. Hay que suscribirse, hay que hacer, ya sabes, sign up, correo contraseña y te vas a portafolio o en el menú principal, si te diste cuenta, también dice portfolio o portafolio, le das clic y te va a llevar directamente al portafolio. Tú vas a decidir en cuál vas a navegar, están del lado izquierdo. En monedas a seguir, esa opción es para las monedas que estás siguiendo, ¿no? No estás invirtiendo en ellas, que van a aparecer y vas a poder los cambios que cada una representa. Por si yo sigo a Joe, Avalanche, SushiSwap, etcétera, etcétera. Y en CoinGecko, recuerda, estoy en CoinGecko, llegué a la página principal, déjenme regreso para hacerlo desde el principio. CoinGecko, página principal, igual, primero hago mi cuenta, hago sign up, correo, contraseña y de ahí para llegar directamente al portafolio me puedo ir al usuario,
portafolio, aquí dice New, o igual, básicamente se van copiando, las mejores herramientas entre las dos se las van copiando para que no haya ningún problema. ¿Okay? Es muy fácil, es muy sencillo que lleves el registro de tus criptos, lo importante es que tengas la herramienta a tu mano y bueno, es gratuito, fácil, rápido, solo requieres conexión a internet y con Gecko, tanto como CoinMarketCap, tienen realmente la mayoría de las criptos registradas aquí sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, con esto básicamente vamos a terminar el tutorial acerca de dónde llevo el registro de mis criptomonedas. Sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche y como decimos aquí, nos vemos en la carnita asada.